parte que es la más importante. Les decía que cuando programamos, al igual que al momento de escribir historias, necesitamos ciertos elementos claves en lo que viene siendo el desarrollo de software, como ser el código limpio, las buenas prácticas y principios de programación, ¿ya? Y esto pues nos ayuda a crear programas más entendibles para todas las personas, ¿ya? Porque si bien nosotros, en principio, nuestro público objetivo, por así decirlo, son los desarrolladores, queremos comunicar a nuestros amigos, desarrolladores o a nuestros compañeros de trabajo cómo es que está hecho nuestro código, que sea legible para ellos. Lo ideal al aplicar código limpio, buenas prácticas y principios es que personas que no tengan mucho entendimiento en la materia sean capaces de dilucidar cosas que estamos queriendo hacer en nuestro código. Ya, entonces, aquí vamos con un ejemplo de cómo podríamos aplicar el código limpio. Tenemos una función, chicos, está súper lento. Ahora sí, ya se puede ver, ¿no? La pantallita. Ok, aquí tenemos un ejemplo de una calculadora, ejemplo básico. Digamos que en nuestro trabajo nos han dicho, hey, necesito que agarres y me crees una función que haga las 4 operaciones aritméticas básicas de 2 números. Listo, entonces nosotros, como ya somos súper entendidos en la materia, simplemente nos creamos una clase calculadora, le metemos una función llamada calc, haciendo referencia a que va a calcular algo entre 2 valores, en este caso A y B. Y pues nos dijeron que tenemos que hacer las operaciones básicas sobre 2 valores. Entonces, ¿qué hacemos? Que nuestra función agarre y empiece a imprimir los valores, ¿no? Automáticamente, A más B, A menos B, A por B, y A dividido entre B. Luego instanciamos esta nueva función con una constante C, haciendo referencia a un acrónimo de calculadora, y instanciamos la función calc del objeto C, ¿ok? Entonces le mandamos dos valores aleatorios para probar, el 3 por 5 puede ser, el 3,5, y ahí está el procesador, y en este caso Node, nos devuelve, ¿no?, los resultados, 3 por 5, 8, 3 menos 5, 2 y tal, ¿no? Pero yo quisiera saber, digamos, en este punto, ¿qué les parece a ustedes esta función? ¿Es entendible? ¿La podemos entender? ¿Nos ubicamos? ¿Qué queremos expresar? ¿Una función? ¿Es una mala función? ¿Deberíamos hacer algo para cambiar todo esto? Quisiera ver en este punto cuál es su opinión respecto a esta función. Así que voy a invitar a uno por uno a que me diga cómo podría mejorar esta función, o está bien esta función en este caso porque está cumpliendo, ¿no?, lo que nos han requerido. Teníamos que multiplicar, o sea, realizar las 4 operaciones básicas sobre 2 números cualquiera, ¿no? Entonces, funcionalmente está bien, ya está cumpliendo con los requerimientos, por así decirlo, pero como que hay algo mal, ¿no? Hay algo malo en este punto que a mí, por lo menos, no me deja tranquilo. Así que yo quisiera darles la palabra a ustedes para que en este punto me digan qué le ven a esta función de malo, o por qué creen que está bien y debería quedarse así. Así que vamos a empezar con Oscar Choque. ¿Qué tal, Oscar? ¿Será que nos puedes contar un poquito de qué te parece esta respuesta a este problema que nos han dado? Oscar, ¿estás ahí? ¿Qué tal? A ver, creo que no, creo que Oscar no está disponible. Ya, ¿qué tal con Edson? Empezamos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta función? ¿Cómo la ves tú? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, vamos a escuchar a Edson. Edson, gracias por participar y dinos. Ya. A ver, esta función en particular me llama la atención porque para cualquier operación que yo haga que le mande dos números, me va a devolver las 4 operaciones. ¿Y qué tal si en un caso yo solo quiero que me devuelva la suma o solo
la resta o solo la multiplicación. Me parece que se puede crear, bueno, descentralizar la función, no sé si el término es correcto, para que podamos obtener las operaciones por separado. Y además que tener mayor claridad en la operación que está realizando. Sí, y tienes toda la razón, ¿no? Porque ahorita en este punto está funcionando bien, realiza las cuatro operaciones, pero como tú dices, ¿qué pasaría si yo quiero solo una operación? ¿No? Entonces, en este caso, ya pues tendríamos que dividir esta función, ¿no? A ver, ¿qué nos dice también Jorge Ramírez López? No sé si estás con micrófono y nos puedes contar qué opinas sobre esta solución a este problema. Jorge, ¿estás ahí, querido amigo? Estoy con compu. Mucha, sí, es grave eso de estar sin micro, pero ya, a ver, contanos, aunque sea un poquito en el chat, ¿qué opinas o qué le harías, digamos, a la función? Y los demás igual, por favor, los que estén sin micro ahorita, una solución o algo que se les ocurra para mejorar esta función, esta clase por el chat, nos vendría muy bien, ¿ya? Están siendo una constante C, que está instanciando una nueva calculadora. Y si se claro, para nosotros ya lo hemos fijado, ¿no? Sabemos que lo que hace es introducir los números y realizar las operaciones. Pero el usuario podrá entender eso, esa es una buena pregunta. Ahora, Belén Guainamagne nos dice, bueno, podría tener opciones dependiendo de la operación que se pida. Es un concepto parecido al que nos decía Nina, ¿no? Porque aquí, ¿qué pasa si yo quiero dividir 5 dividido entre 3, pero yo quiero multiplicar el 3 por el 5? Yo ya no puedo hacer esto aquí, ¿no? Sí o sí tendría que instanciar dos veces distintas funciones, pero esta función me devolvería 4 resultados o resultados extra que yo no quiero, ¿no ve? Dice Paulo Emanuel, ¿qué opinas sobre esta función? ¿Cómo lo mejorarías? Hola, ¿escuchan? Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos, Pablo, adelante. Hola a todos. Bueno, lo de las funciones, como ya decía, tal vez separarlo para cada operación. Y luego tal vez de las clases. No sé si sea algo tipo de buena práctica o no, pero no sé, tal vez podríamos separar la clase calculadora y luego otro tipo main donde vayamos a ejecutar, donde vayamos a crear nuestro objeto, ¿sí? Y luego decían ahí llamar a su método. O tal vez, no sé. Sí, sí, de hecho es una muy buena práctica que también la vamos a ver. Estamos hablando y muchos hemos querer del mismo concepto, que es muy interesante, se llama eh, single responsibility. De los más grandes el desarrollo de software, es algo que es súper necesario de Relational Code, pero del cual vamos a ir un poco más adelante. Ya mientras que Patricia nos cuenta qué opina sobre la C y cómo puedas mejorarla o crear que las. Y bueno, Patricia creo que está igual sin micro y igual nos cuentas por que algo está claro. Bueno, bueno, bueno.
No tenemos respuesta de Patricia, tal vez está con un poquito de lag. Ya, pero basándonos en las opiniones que ya habíamos recopilado hace instantes de nuestros compañeros, ¿qué les parece si nosotros cambiamos de panorama y nos vamos a una función, a una solución un poco más trabajada? ¿Y a qué les parece esta función? Tenemos la misma class calculator, ¿ya? Porque recordemos que en programación orientada a objetos, una clase representa un objeto, y en este caso, un objeto es una calculadora, ¿no? Ya, entonces, explicamos precisamente esas observaciones que ya nuestros compañeros nos han dado, de que no es buena idea de que todo esté mezclado en un todo, ¿no? Sino que ya aplicamos el principio de responsabilidad única y decimos que cada función realiza una operación, que eso es precisamente lo que hace una calculadora, ¿no? La idea de la programación orientada a objetos es precisamente eso, abstraer la realidad a un código, ¿no? En este caso, digamos, le estamos diciendo a la calculadora que realice 4 operaciones. Ahora recordemos que cuando nosotros realizamos operaciones en una calculadora, estamos pidiéndole a la calculadora que haga funcionar, en este caso, ya sea el PIC o el controlador que venga incluido en las calculadoras, para que realice una cierta funcionalidad. Y ahí quiero hacer acotación a esa palabra, funcionalidad. Cuando nosotros hablamos de funcionalidad o funciones, o que algo funcione en realidad, es que nosotros estamos pidiendo a un objeto que realice una operación. Y no dista para nada de la realidad lo que tenemos nosotros de software. ¿Ya? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir qué nombres vamos a darles a cada una de nuestras clases, cada una de nuestras funciones que realiza estas clases. Ya, por ejemplo, aquí nosotros tenemos las funciones de add, subtract, multiply y divide, ¿ya? Esto, desde luego, son funciones como tal, ¿no? O sea, ¿qué hace la calculadora? Adición, subtracción, o sea, resta, multiplica y divide. Suma, resta, multiplica y divide. ¿Ya? Y es importante lo del nombre, porque ahorita nosotros nos podemos limitar a decirle, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué es el problema? Bueno, pues aquí abajo tenemos que hemos declarado ya una constante llamada calculadora. Y aparte, le estamos diciendo el tipo de dato que va a ser esta calculadora, ¿ya? Y en este caso, el tipo de dato que vamos a optar por asignarle es precisamente el objeto que ya hemos creado, que sería el objeto calculator. Y ahora sí, que ya tenemos de cada una constante y le hemos asignado un tipo de dato, nosotros ya recién podemos instanciarle y asignarle un nuevo objeto como tal, ¿no? Lo cual ya tendría un poco más de sentido. Entonces, en este punto ya es cuando nosotros podemos realizar las operaciones. En este caso, digamos, por ejemplo, pero lo que ha dicho nuestro compañero Paulo, esto sí, efectivamente debería ir en una clase principal, ¿no? Pero para este ejemplo, digamos, aquí ya le estamos quitando cierta responsabilidad al objeto calculadora. ¿Por qué? Porque al objeto calculadora simplemente le estamos diciendo que sume, no le estamos diciendo que muestre. Nosotros analizaríamos un poquito la arquitectura o cómo está una calculadora por dentro, entonces veríamos, digamos, que ciertos controladores están encargados de realizar las operaciones y otros controladores PICs o chips o microchips que tengan implantados las placas de las calculadoras sean encargadas de mostrar esos resultados, ¿ya? Y el principio va de eso, entonces no le podemos pedir a un objeto que haga ciertas cosas de las cuales no se le ha asignado. En cuyo caso, tal vez aquí tendríamos que crearnos una clase nueva llamada impresora, de la cual nosotros vamos a empezar a imprimir resultados, ¿no? Ya sea cualquier resultado que nos llegue o resultados específicos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, digamos, yo voy a dividir? Lo que pasa es, en un punto tengo que aumentar más operaciones a esta calculadora y en un punto tengo que aumentarle raíz cuadradas o raíces. Los resultados no van a ser nada amigables, ¿no? Porque van a haber un montón de decimales. Por lo general, cuando se dividen ciertos números, siempre salen un montón de decimales. Entonces, ya no va a ser nada amigable para el usuario, ¿no? Ni para devolver si esto fuera una API. Entonces, en este punto,
quiero que vayamos a comprender eso, ¿no? Que uno de los conceptos más fundamentales del código limpio, las buenas prácticas y los principios es que las cosas deberían ser únicas, ya el principio de unicidad. Y entonces, en este punto, volviendo a retomar el concepto de los nombres, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a imprimir los valores y le decimos a esta calculadora que ejecute funciones, es como si estuviéramos hablándole a la calculadora. Por ejemplo, aquí hemos instanciado un nuevo objeto de tipo calculator, entonces nosotros ya le podemos empezar a dar órdenes. Le decimos, oye, calculadora, suma el 3 y el 5. Oye, calculadora, resta el 3 y el 5. Calculadora, multiplica el 3 y el 5. Y calculadora, dividí el 3 y el 5. Pero qué diferente sonaría si yo diría, calculadora, suma 3, 5. Calculadora, resta 3, 5. Calculadora, multiplicación es 5. Calculadora, división 3, 5. Como que algo falta, ¿no? Y si bien, o sea, la máquina no se hace problema, ¿no? Ahorita trae simplemente una de mis funciones, le digo, le cambio por dos A, B, C, U, N, U, el programa no hay ningún problema, la computadora te dice, bueno, ¿qué quieres que reste, que suma, que multiplique, que divide? Nuestros compañeros desarrolladores, para los usuarios, para las personas que van a trabajar con nosotros, entonces esto ya va a ser medio que inentendible, ¿no? Iba a decir, no estoy entendiendo bien este código, y claro, esto es una simple calculadora, pero imagínense con cuestiones un poco más complejas, APIs, manejo de frameworks y demás. Entonces, no va a haber esa comprensión, no va a haber ese mismo lenguaje que estemos hablando todos, ¿no? No va a haber ese sentido común entre las cosas. Entonces, ahí me voy de la importancia del clean code, las buenas prácticas y los de aplicar principios al desarrollo de nuestros proyectos, de nuestros programas. Porque, en pocas palabras, aplicar estos principios, este código limpio y estas buenas prácticas nos hacen, es como tener educación, es como tener valores, es como tener, pueden, cuando nosotros vamos a un lugar nuevo y, o tal vez entrar a un grupo desconocido que puede que nos causen problemas, no sabemos cómo reaccionar, entonces puede que sea incluso hasta peligroso en un punto, ¿no? Entonces eso no sería para nada una buena idea. Entonces, cuando nosotros hacemos código así, literalmente somos los matones de la clase, somos los malotes, porque es que dijéramos, yo no tengo modales y yo estoy viviendo como puedo porque no me importa lo que vayan a hacer los demás. Pero cuando yo escribo código limpio, cuando yo le doy más sentido a lo que hago, estoy haciendo una representación de mí. Es como tener movimiento, ¿no? Entonces aquí va el concepto de programador profesional y cualquier programador. Alguna vez me decía que puede programar y siempre no se le quiere programar. Claro, cualquier programar quiera puede escribir. El detalle es que no todo el mundo puede escribir, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta estos detalles que a primera vista parecen totalmente innecesarios. Ya yo cuando, antes de aprender esto de las buenas prácticas y el clean code, realmente lo veía necesario y decía, hombre, pero la calculadora, perdón, la computadora procesa los datos y no me importa. Que al final el cliente no va a estar diciéndome, oye, ¿por qué has usado ese nombre para esta variable o por qué esta clase tiene así? Claro, pero ese respeto que tenemos entre compañeros, eso nadie nos los va a quitar y nadie nos los va a dar, desde luego. ¿Ok? Entonces, pues ya teniendo en cuenta con este pequeño ejemplo, ya creo que vamos entendiendo de qué va a ir nuestro curso, ¿no? Que va a ser en esencia agarrar
todos estos principios, todos estos conceptos y aplicarlos al desarrollo de nuestros programas. Y desde luego todo va a ser interactivo, ya por lo que les digo desde ya, que traten de conseguirse un micrófono, tal vez incluso conectarse desde su celular y aparte de su laptop o computadora, cosas que interactuemos, porque la verdad que sí son principios, reglas, tal, piedra, ya, puede que yo ahorita les diga que lo ideal para esta calculadora es darle la clase de nombres, suma, resta, multiplica o divide. Otros pueden pensar que es mejor decir sumar, restar, multiplica y divide, ¿no? O sea, y esos detalles es donde ya nos podemos empezar a perder. Pero eso es que es muy importante en este punto y sobre todo para este curso que haya mucha interacción, ¿ya? Porque sí, o sea, hay un montón de libros, un montón de documentación que te van a decir que es de esta manera, el otro libro te va a decir que es de esta otra manera, y un montón de cursos online que te van a decir un montón diferentes. Bueno, pues esa sería tal vez una breve introducción de lo que vamos a ver. Entre tanto, quisiera detallar más a fondo todo el contenido del curso, ¿ya? Y ir viendo en detalle punto por punto qué es lo que vamos a ver estas 6 o 7 clases, dependiendo. Y al final estoy planeando tener a un invitado especial que nos va a hablar de la importancia de todo lo que vayamos a ver en el curso, ¿ya? Y bueno, cómo es aplicar esto en un contexto más profesional, ¿no? Porque miren que esto es algo que te piden las empresas, ni bien entras, es de, bueno, ¿cómo estás en tu entrevista? Y te dicen, bueno, entonces, dime qué es Solid, dime cuáles son las buenas prácticas que tú estás aplicando actualmente, qué opinas del Clean Code y demás, ¿no? O sea, si las cosas no las sabes y no las manejas bien, como el Padre Nuestro, a veces las empresas te dejan de lado, ¿ya? Y he visto muchos que les ha pasado. En lo personal, a mí también me ha pasado, pero yo ya después de una mala experiencia dije, bueno, pues me agarro un buen libro de Clean Code, me agarro unos buenos libros de buenas prácticas y pues a meterle palo. Bueno, en ese sentido, entonces, vamos a desglosando qué vamos a ver en todo este curso, ¿ok? Empezamos el día sábado como tal, bueno, digamos una breve introducción, pero el sábado ya como tal vamos a empezar a meterle caña a todo esto. Así que empezamos con lo que viene con el cliente. ¿A qué nos referimos de esto? O sea, vamos a ver cómo es que nuestras herramientas nos pueden ayudar o qué herramientas podríamos utilizar para hacer uso limpio, por así decirlo, de nuestras herramientas. Vamos a ver cómo podríamos ayudarnos con ciertas herramientas que tiene el Visual Studio Code, por ejemplo, para formatear nuestro código en TypeScript, ¿ya? El Clean Code, uno de los principios, uno de los casos que vamos a ver es la guía de estilos, que es súper importante. Y aunque no crean ese espacio extra entre los corchetes y las variables de una función, o ponerle el corchete luego de declarar una clase o al principio de declarar una clase, tienen importancia. Y vamos a ver por qué es importante eso a lo largo del curso. ¿Ya? Luego vamos a tocar un poquito lo que es el Git, ¿ya? No es que vamos a aprender de cero Git, pero sí vamos a tocar un tema que es bien dejado, pero es súper importante al momento de ya trabajar de manera profesional, que sería cómo es que hacemos commits, ¿ya? Es una barbaridad a veces cómo lo hacemos, pero vamos a agarrarnos unas reglas para realizar estos commits y además vamos a ver una herramienta bien interesante que nos va a impedir que hagamos burreras en nuestros commits y empecemos a darle un poco más de sentido al trabajo que estamos haciendo. También a analizar tal vez los workflows que haga, sobre todo el Gitflow, que es súper usado en las grandes compañías para trabajar correctamente con este flujo. Y vamos a darle un pequeño repaso a lo que viene siendo el UML y la programación orientada a objetos. Cómo es que debería ir relacionando una clase con otra, si estas líneas deberían ser segmentadas entre una clase abstracta y una clase normal, cómo es que se representa la herencia, el polimorfismo y demás, ¿no? Cosa de que nosotros ya tengamos las herramientas bien claras, porque vamos a utilizarlas durante todo el curso, sobre todo lo que es el Visual Studio Code para fortear nuestro código
el Git para hacer commits con sentido, aprender un poco lo que viene siendo el Git Flow o algún otro flujo para trabajar con este flujo de Git Flow, y sobre todo porque en cada una de las clases vamos a analizar ejemplos desde lo básico, ¿no? Y cuál es lo básico de un programa, no es el código, sino es precisamente este blueprint, que podría ser el diagrama de objetos. Ya cada clase voy a traer un diagrama hecho como sea, entonces vamos a empezar por ahí y vamos a disgregarlo, vamos a darles las relaciones correspondientes, vamos a ubicar qué clases son abstractas, qué clases son interfaces y demás. Y una vez que tengamos esa relación correcta, van a ver que están comidos refactorizar cualquier tipo de código. ¿Ok? Bueno, entonces, luego de esa clase de ese sábado, que va a ser muy interesante, el siguiente sábado, pasamos al 13 de octubre, donde ya vamos a empezar a hablar de Clean Code, como el código como tal, ¿no? Y vamos a tocar varios conceptos súper importantes, y lo vamos a sacar precisamente del libro Clean, el cual también tienen disponible en el repositorio, entre comillas, la carpeta de Google, que también lo tiene disponible en el grupo de Telegram. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en esta parte del Clean Code? Los nombres, ¿ya? Que es lo primero y lo primordial. ¿Qué nombre tiene que llevar mi función? ¿Qué nombre tiene que llevar mi clase? ¿Qué nombre tiene que llevar mi variable? Aquí es donde vamos a resolver esas dudas, ¿no? Vamos a dejar de utilizar variables llamadas A, B, C, o en los clásicos for, ¿no? Vamos a dejar de utilizar las Is o las Jotas o las Ks, sino que ya vamos a ver qué es lo correcto o cómo por lo menos deberían ir estos nombres. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo debería estar hecho una función, cuántas líneas de código en realidad deberían tener, una función debería hacer varias cosas o pocas cosas, una sola cosa o muchas cosas. ¿Cómo se deben hacer los comentarios? ¿Es importante esto? ¿Es necesario saber cómo hacer comentarios en este punto? Pues te cuento que sí, es algo casi esencial, diría yo. Ya, luego vamos a hablar de la guía de estilos, que bueno, ya la vamos a tener como que un poco trabajada en la clase del sábado, pero ahí me van a entender que en esta guía de estilos van a entender por qué teníamos que poner una coma al final o dar un espacio después de una coma, dar un salto de línea después de cada función, y todo esto va a tener sentido con la guía de estilos. Y desde luego la idea es que nosotros al final de esta clase también creemos nuestra propia guía de estilos, ¿no? Como les digo, no todo está rajado, todo está escrito en piedra, pero la idea es que nosotros vayamos acostumbrándonos. Luego las clases. ¿Qué debería ser una clase? ¿Cómo se debe llamar una clase? ¿Qué tamaño tiene que tener una clase? ¿Cuántas cosas tiene que hacer una clase? ¿Una clase es un objeto realmente? Estas preguntas las vamos a resolver ahí. Y desde luego vamos a ver algo bien interesante, que es el smell code. ¿Ya? El smell code es cuando vemos un código que está medio raro, ¿no? Y hemos dado un pequeño ejemplito con esa primera hora en esa calculadora, y ahí había ese smell code, o sea, ese código malicioso que como que no debería estar ahí. ¿Por qué es un código malicioso? ¿Qué lo hace un código malicioso? Vamos a aprender eso en la parte de detección de síntomas. Así que esa clase va a estar súper interesante. Bueno, pues con esto ya en mente, con todo lo que viene siendo el Clean Code, bueno, no es todo, pero sí las partes importantes. Desde luego hay mucho más por expandir, y desde luego yo les voy a proveer la documentación necesaria para que ustedes vayan examinando los datos libres o al finalizar del curso, ¿no? El 17 de octubre ya vamos a hablar de lo que vienen siendo las buenas prácticas. Y estas buenas prácticas se van a resumir en 3 principios que, bueno, yo los diario en el trabajo, pero siempre es necesario saberlas. Desde luego hay un montón más, pero estas son bien utilizadas. Dry, is y acne. Ok. Les preguntaría, bueno, aquí tenía que preguntarles qué significa cada uno, alguien sabe, pero aquí vamos, ya está escrito, ¿no? El chanchullo, el don't repeat yourself, el keep it simple, S, ustedes buscan qué significa la S, el yakni, you are gonna need it, ¿ya? Y bueno, le vamos a dar un vistacito rápido aquí de qué tratan cada una de estas 3 buenas prácticas. El don't repeat yourself hace referencia a que tus clases, tus objetos, tus métodos deben evitar en lo más posible a no ser repetidos. Ya esto lo vamos a ver mucho con lo que viene siendo la arquitectura de cada uno de nuestros pequeños programitas que hagamos en nuestro UML. Si vemos que una función se repite en 2 clases que están relacionadas a algo muy mal, entonces gracias a este principio nosotros podemos evitar que estas 2 clases hagan lo mismo innecesariamente.
Ya, el Keep It Simple nos va a enseñar a que la idea es que tenemos que hacer las cosas sencillas, simples. Ya, no tenemos que extendernos mucho haciendo un montón de cosas sobre una sola función, sobre un montón de objetos, y mientras más separemos las cosas es mucho mejor. Y desde luego vamos a ver el principio del YAGNI, del You're Gonna Need It. Ya muchos dentro de la parte ya laboral, cuando estamos trabajando, agarramos y decimos, bueno, yo sé que mi jefe a futuro me va a pedir que le aumente esto, así que yo voy a dejar que esta función se quede ahí en mi objeto. Pero eso es una muy mala práctica. Las cosas tienden al cambio y en cualquier momento esa función puede llegar a ser totalmente innecesaria. Entonces, gracias a este principio vamos a identificar qué cosas realmente vamos a necesitar dentro de un objeto y qué cosas no. Y bueno, con eso sería la primera parte del contenido. Y aquí ya viene lo bueno y qué es lo que viene siendo el solid. Ya, pero antes de continuar, y para no hablar como loro todo el rato, quisiera saber sobre voy a quitar para que no tengan chanchullo. Que va a con estimado Edson, Nina, no sé si sigue aquí o no, creo que se ha desconectado. Ya, a ver, ¿qué puede decir ya es por chat, por esta vez? ¿Qué opinan, qué opinión o qué saben ahorita el sol? ¿Qué es el sol? ¿Te critica? ¿A qué se referencia? Más o menos, ¿no se anima a alguien a darnos su opinión? Hablado por escribir. ¿Qué saben ustedes sobre el Solid? Chicos, claro. Ahora sí, volvió Edson. Tal vez él nos ayude. Este, Edson, creo que te has cortado un ratito, pero les estaba diciendo a los chicos, vamos a hablar la segunda parte del contenido del curso sobre los principios SOLID. Así que, ¿nos podrías decir más o menos, tú sabes algo de SOLID? ¿Qué es SOLID o qué hace referencia? Ah, hola, no, 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 la verdad que sé un poco, muy poco sobre Solid. Ya, ok. Bueno, ni te preocupes que aquí vas a entender y aquí vas a comprender. Desde luego es un tema súper extensivo, pero de aquí lo vamos a ver poco a poco, ¿ya? Así que, ¿no? Para darles un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo. Para empezar a decir que solid no es una palabra exactamente, ¿ya? Y tampoco es un concepto como tal, un conjunto, ¿ya? Sino más bien es un acrónimo de 5 letras que hacen referencia a 5 principios diferentes, ¿ok? ¿Ya? Y estos principios se pueden aplicar a lo que viene siendo la programación orientada a objetos principalmente. Desde luego, muchos de estos principios se pueden sacar y aplicar a tipos de programación, ya sea la funcional, la reactiva, y algunas otras, ¿no? Pero empezamos con el principio S. El S es el acrónimo, bueno, la representación de lo que viene siendo la ley de single responsibility. En este punto nos dicen que ya mencionábamos indirectamente desde esos momentos, ¿no? Que las clases, las funciones, los objetos deberían tener una responsabilidad única para ser modificados. Y esto lo vamos a ver desde muy a fondo en lo que viene siendo el curso. O sea, y en simples palabras, el single responsibility nos dice que una cosa, un objeto, ¿ya? Una función, una cosa, por así decirlo. Entonces no hay que perder mucho en ese concepto, es fácil, pero lo vamos a ver. Luego, ese mismo día, porque el principio, el primer principio no es tan complejo, vamos a ver también la parte de lo que viene siendo el principio de open close, ¿ya? O el principio de abierto y cerrado. El principio de abierto y cerrado nos dice que una clase debería estar abierta a la extensión y cerrada a la modificación. Escucha, es súper interesante ese principio
pero desde luego ahorita sé que tal vez están de qué está hablando, pero ya van a ver que poco a poco, cuando vayamos viéndole un poco más a profundidad los conceptos, ahí ya vamos a entender todo más correctamente. Ya el 24 de octubre es cuando ya va a poner un poco interesante la cosa, porque ya es un poquito más complejito lo que se va a hacer. Vamos a hablar del principio L, que sería referencia al List Scope Substitution. Ya, este principio en síntesis nos dice que cada subclase, eh, clase derivada, debe ser sustituida por su clase padre o base. Es hablar mucho de lo que viene siendo el polimorfismo y la herencia, ¿ya? Y cómo es que realmente deberían hacer y aplicarse estos conceptos. Luego vamos a hablar de la segregación de interfaz, ¿ya? Existe algo en la programación llamado, existe algo en la programación orientada a objetos llamadas interfaces, que muy pocas veces se utiliza y es increíble, pues lo que en su mayoría debería utilizarse. Y vamos a ver por qué es interesante utilizar más interfaces que los mismos objetos, ¿ya? El 27 de octubre ya es donde vamos a hablar de la inversión de dependencias. Ya es un concepto un poco complejo, perdón, pero básicamente trata de que nuestros nuestros programas deberían tener un acoplamiento no muy grande, ¿ya? Y ahí también vamos a hablar un poco de lo que es el acoplamiento de las clases y de los objetos y por qué es peligroso tener muchos objetos acoplados, ¿ya? Y como pueden ver, son conceptos un poco raros, ¿no? Que esto ya en la universidad o ya sea donde sea que hayas aprendido programación orientada a objetos, no se toman en cuenta, ¿no? O sea, pienso que al momento de estudiar esto, la programación orientada a objetos básica, estos conceptos no se toman para nada en cuenta, pero ya al momento de trabajar es súper importante y eso te hace, desde luego, un buen programador. Y bueno, con eso terminaríamos los 5 principios, pero desde luego para terminar esa clase, y creo que va a ser la última, vamos a hablar de lo que viene siendo el Clean Coder, ¿ya? ¿Cuáles serían? Ya sabemos, ya tenemos con todo esto la teoría, ya sabemos cómo vamos a hacer un código limpio, cómo aplicar unas prácticas y cómo aplicar nuestros principios. Pero, ¿qué pasa con nosotros, no? Porque hoy en día las empresas no solo están buscando personas que sean bien capaces programando, sino que también tengan algo denominado los soft skills, ¿ya? Que hace referencia a cómo es tu comportamiento dentro de una empresa, cómo es tu comportamiento con el equipo, eh, cómo es que tú deberías actuar en una reunión de equipo, cómo deberías comportarte. Pues ahí lo vamos a ver en la parte del Clean Coder, ¿ya? Que también es todo un libro y que sería interesante que le vayan dando una lecturita. Ok, pues ahora he dejado lo mejor para el final, creo. Bueno, ¿quién les habla? Pues yo estoy viendo caras conocidas, soy Oliver Soler, ya desarrollador web consultor con algunos años de experiencia en el campo, sobre todo trabajando en el área de frameworks como Angular y APIs y desarrollo APIs con Node, que es lo que más me encanta. Y bueno, pues actualmente el líder de la comunidad de MinStack Course, que recién se ha formado, hace un mes más o menos, ¿ya? Pero bueno, quería dejar esta parte de nosotros nos empezamos a presentar, pero creo que en varios estamos teniendo problemas con lo que viene siendo el micrófono, ¿ya? Y como les vuelvo a recalcar, sería interesante que tratemos de hacer esto lo más interactivo, así que les rogaría, por favor, que de alguna manera encuentren una manera de conectarse con un micrófono. Entre tanto, la presentación lo vamos a dejar para la siguiente clase de todos nosotros, que es súper importante conocernos, ¿ya? Porque en este mundo del desarrollo web, y lo digo con toda la experiencia que tengo, es súper importante tener amigos y muchos conocidos. Ya algunos que conozco me han ayudado a crecer mucho profesionalmente, algunos que conocí he podido colaborar en algunos proyectos, es para el beneficio personal, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, pues es un poquito de la comunidad de MinStack. Como les mencionaba al principio de la exposición de la clase, la comunidad de MinStack nace en principio en la comunidad de WinDevs, que pertenece, si mal no recuerdo, a uno de los grupos de estudios de la UNSA.
Ya el año pasado, la comunidad de MinStack Course en realidad era un curso de MinStack. Ya saben que el MinStack hace referencia al stack que se puede, de tecnologías con las cuales se puede desarrollar aplicaciones. Me refiero a MongoDB, Express, Angular y Node.js, ¿no? Pero lo curioso de este nombrecito es que de MinStack no solo hace referencia a este acrónimo, sino que min en inglés hace referencia a varias cosas como, saben, irreverente, arrogante y demás. Entonces, nos quedamos con ese nombre, ya porque es interesante, pero ya no solo nos vamos a dedicar a dar cursos de Angular o de todo el stack como tal, sino que ya también nos vamos a ir por el lado de lo que viene siendo distintas áreas del desarrollo de software. Y queríamos empezar con esto del Clean Code, porque desde luego ya todas estas prácticas las vamos a ir aplicando en los siguientes cursos que demos. ¿Ok? Pues bien, ¿y qué es lo que hacemos en esta comunidad? Pues básicamente lo único que hacemos son tres cosas. Lo primero y lo esencial es dar cursos gratis orientados al desarrollo de software de cualquier tipo de tecnología y plataforma. ¿Ya? ¿Por qué cursos gratis? ¿Por qué? Porque cuando haces cosas buenas, pues te pasan cosas buenas. Y bajo esa filosofía, si cualquiera de ustedes tiene algún conocimiento que quisiera mostrar, es bienvenido, desde luego. Cualquier curso que quiera dar, yo sé que es súper emocionante y desde luego no hay mejor forma de reforzar lo aprendido que enseñando a otras personas. Y más si son personas que realmente necesitan aprender, ¿no? Luego, lo que hacemos es gestionar proyectos, dando soporte a personas que quieren mostrar ideas a lo que viene siendo la comunidad de desarrolladores, ya sea en La Paz o en Bolivia. ¿Ya? ¿Y en qué me refiero con esto del soporte? Pues, digamos que yo soy desarrollador frontend, pero no tengo los recursos suficientes para mostrar una aplicación que estoy desarrollando, entonces nosotros podemos ver cómo gestionar tal vez algún monto o algún servidor para que tú puedas dar a conocer tu proyecto. O tal vez quiero hacer una aplicación un poco compleja y soy solo desarrollador backend, pero no tengo conocimiento del frontend, entonces conectamos a personas para que puedas tú crear tal vez un equipo donde puedas completarte con alguien que sí sepa de frontend y llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y por último también la idea es desarrollar eventos. Ya a principios de año ya tuvimos algunos eventos que fueron bien interesantes, pero ya todavía siendo parte de la comunidad de WeDevs. Pero ahora ya vamos a hacer estos eventos ya como parte de nuestra comunidad propia. Ok, pues esta clase ha sido un poco corta. Y bueno, si alguien tiene alguna idea, si alguien quiere formar parte de la comunidad, ya sea en cualquiera de las tres áreas, tanto dictando clases, realizando algún proyecto, o tal vez quiere mostrar algo en algún evento, está bienvenido a formar parte de la comunidad. Desde luego no es restrictivo, no es que, bueno, estás con nosotros y no estás con nadie. Desde luego que no, si simplemente quieres colaborar, está súper bien, no hay ningún problema. Y si necesitas algo, puedes escribirnos a nuestro correo, que es de minstackcourse@gmail.com, ya, o me escriben por privado por Telegram.